Hola, bienvenido de nuevo a este viaje por el cementerio de los partidos políticos mexicanos. Si eres nuevo en el canal o por si te lo perdiste, te comento que este video es la segunda parte de este otro que te dejo aquí arriba y en el área de descripción del video. En esta secuela, conoceremos a aquellos partidos políticos que afortunada o desafortunadamente ya no están entre nosotros, abarcando el periodo post-revolucionario y hasta nuestros días. Cabe aclarar que no mencionaré todos los partidos, sino más bien los más relevantes o curiosos de este último tramo de la historia política mexicana, y con ello apreciar cómo estos han influido o evolucionado en los partidos que tenemos hoy en día. Sin más introducción, comenzamos por las mismas épocas donde dejamos el video pasado. Postrevolución y desarrollo estabilizador. Con el ocaso de la Revolución Mexicana, México se adentró en un periodo de inestabilidad política y social. El país buscaba reconstruirse y definir su nuevo rumbo, enfrentando grandes retos como la consolidación del Estado, la reforma agraria, la industrialización y la desigualdad social. Recordemos que en la década de los 20 del siglo pasado, Plutarco Elías Calles llegó al poder con el Partido Laborista Mexicano. Sin embargo, Calles perpetuó su mandato mediante presidentes subordinados a él y con la creación del Partido Nacional Revolucionario, el cual posteriormente evolucionaría en el sexenio cardenista con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana para finalmente transformarse en el PRI. La hegemonía socialista del incipiente PRI y sus precursores, así como el auge de nuevas corrientes de izquierda y de movimientos fascistas en la convulsa Europa del periodo de entreguerras, serían el caldo de cultivo ideal para la conformación de una emergente pluralidad política opositora que desembocaría en las eventuales alternancias del año 2000 y 2018. En ese contexto, en 1939 surgió la primera oposición relativamente peligrosa al régimen protopriista, el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, o PRUN, para simplificar. Liderado por Juan Andreu Almazán, un político carismático y experimentado, este partido logró aglutinar las inconformidades y la necesidad de representación de diversas facciones de la derecha, la clase media conservadora, los intereses empresariales estadounidenses y la burguesía mexicana, especialmente la neoleonesa, que se convirtió en su principal patrocinador. Este partido miraba a ser una alternativa real a la política expropiadora de Lázaro Cárdenas. A pesar del gran apoyo a este nuevo partido, las elecciones de 1940 dieron como vencedor al candidato del régimen, Manuel Ávila Camacho, en un contexto electoral sangriento y violento, dejando en muchos el amargo sabor de un descarado fraude electoral, mientras que la oposición acusaba al gobierno de infiltración comunista en el poder. Después de las elecciones, Almazán viajó a La Habana buscando apoyo estadounidense para iniciar un movimiento que lo llevara a la presidencia. Para decepción suya, Almazán no obtuvo el respaldo esperado y Estados Unidos reconoció el triunfo de Ávila Camacho. Con ello, Almazán renunció a sus deseos de insurrección, y ante la imposibilidad de encabezar una revolución contra el gobierno de Ávila Camacho, pese a haberlo insinuado en campaña, el PRUN se debilitó y finalmente pereció con cerca de un año de existencia, pues al ser un partido centrado netamente en el liderazgo e imagen de su líder, el partido perdió toda razón de existir. Vale la pena aclarar que esto, más que una derrota a la derecha, en realidad fue una derrota de la reforma cardenista, pues con el nuevo gobierno, las relaciones entre Estados Unidos y México mejoraron. En 1943, Ávila Camacho y Roosevelt firmaron un convenio de buena vecindad, curiosamente en Monterrey, bastión empresarial mexicano. En 1945 se concretó la unidad nacional mediante el Pacto Obrero Industrial, con el cual la clase obrera no podría exigir más de lo que el Estado estaba dispuesto a otorgar. Estos cambios representaron evidentemente una disminución en la calidad de vida de la clase obrera y un claro retroceso en los logros del periodo cardenista. La experiencia con Almazán fue un parteaguas en la historia política del país,
pues revelaba dos cosas. La primera, que los últimos vestigios del espíritu revolucionario terminaron con el cardenismo. Y la segunda, que desde aquí se consolidaría el modelo priista de dictadura perfecta. Remarco el verbo consolidar, ya que las prácticas antidemocráticas del PRI no serían nada nuevo. Desde su fundación como PNR, el PRI ya estaba marcado por el vicio de las elecciones amañadas. Basta recordar el fraude contra José Vasconcelos, en el cual el jefe máximo de la revolución colocó a su títere Pascual Ortiz Rubio. En esa línea, una de las primeras acciones que realizó el PRI para dificultar el auge de amenazas al régimen fue modificar la ley electoral al poner, entre otros requisitos, un mínimo de 30,000 miembros. Cabe mencionar que tanto el PAN como el PRUN lograron sus registros gracias a la ley electoral de 1917 que permitía hacerlo con apenas 100 miembros. En la misma línea de oposición de derecha, en 1946 surgió el Partido Fuerza Popular, básicamente el ala política de la Unión Nacional Sinarquista, un movimiento que por sí solo requeriría su propio video, pero que por ahora nos limitaremos a su intento en incursionar formalmente en la política mexicana. Fuerza Popular se declaraba a sí mismo como el heredero de la rebelión cristera, de corte ultranacionalista, católico, antiliberal y abiertamente anticardenista. El partido fue acusado de recibir financiamiento y entrenamiento de espías nazis. Si bien el partido tuvo una participación destacada en la vida política y civil de León, Guanajuato, a través de la Unión Cívica Leonesa, el movimiento vio empañada su ya cuestionable reputación después de un tiroteo en la Plaza de Armas de León, donde perdieron la vida 30 personas durante una protesta por la falta de reconocimiento de la victoria de uno de sus candidatos en las elecciones municipales de 1946. Este evento concluyó con la desaparición de los poderes en el Estado y en elecciones extraordinarias donde finalmente se respetaría la victoria del candidato sinarquista. Más allá de lo anterior, Fuerza Popular nunca destacó ni por su movilización social ni por su actuar político, sino más bien por sus acciones simbólicas. El partido llegó a su fin solo 2 años después de su fundación, cuando en una reunión en la Alameda Central de la Ciudad de México, frente a la estatua de Benito Juárez, máximo representante del laicismo mexicano, los sinarquistas colocaron una capucha negra en la cabeza de la estatua tras una serie de discursos antijuaristas. Esto provocó la indignación de la sociedad y las autoridades, lo que llevó a la cancelación de su registro bajo la orden de Adolfo Ruiz Cortines, entonces a cargo de la Secretaría de Gobernación. Después de la disolución del partido, varios de sus militantes se refugiaron en las filas del PAN, y otros tantos formarían en 1951 el Partido Nacionalista Mexicano como nueva encarnación de la rebelión cristera y como amalgama de diversos movimientos políticos de corte católico. A pesar de que el partido surgió como oposición al régimen priista, pronto se evidenció el chapulineo al participar en coaliciones con el PAN para elecciones locales, mientras postulaban a los priistas Ruiz Cortines y López Mateos a la presidencia. Tras las elecciones federales de 1961, el partido perdió su registro al obtener apenas el 0.28% de los votos. Regresando un poco en el tiempo, nuevamente a 1946, y ante el temor del surgimiento de una nueva dictadura, nace el movimiento enriquista, una facción del PRI que promovió la candidatura de su líder Miguel Enríquez Guzmán para las elecciones presidenciales de ese año. Este grupo estaba insatisfecho con la corrupción en el gobierno de Miguel Alemán y con la desviación de los ideales revolucionarios. Ciertamente esta facción veía con indignación y recelo cómo la nueva élite política de Miguel Alemán estaba conformada por civiles y universitarios en el gabinete en lugar de por los viejos generales de la revolución. Y no era para más. El sexenio alemanista se caracterizó no solo por sus constantes casos de corrupción, autoritarismo y desigualdad social, sino también por el retroceso en las políticas agrarias, favoreciendo con ello el regreso del latifundismo. En 1951,
el enriquismo se consolidaría como la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, un partido político de izquierda, de corte cardenista y revolucionario, pero centrado en la figura de Enríquez Guzmán, un militar leal a los ideales zapatistas y cercano a Lázaro Cárdenas. Pronto el partido ganaría una notable popularidad, especialmente en la capital, y comenzó a representar una amenaza para el régimen, especialmente por el posible apoyo del mismísimo Tata Cárdenas. Además, los enriquistas se convirtieron en un crítico eficaz de la corrupción rampante del sexenio alemanista. Para las elecciones de 1952, vencería nuevamente el PRI con su candidato Adolfo Ruiz Cortines, de nuevo con múltiples acusaciones de fraude electoral. Ante este descontento, el 7 de julio de 1952 se convocó a una manifestación pacífica contra las irregularidades en el proceso electoral en la Alameda Central del Distrito Federal. Sin embargo, y a pesar del corte pacifista del mitin, el Estado desplegó un operativo represivo contra los enriquistas, en el cual se estima que perdieron la vida más de 200 personas y cuyos cuerpos serían incinerados en el campo militar número 1. El sexenio de Ruiz Cortines marcaría el inicio de la guerra sucia del PRI contra cualquier movimiento político que osara desafiar al régimen, comenzando con un continuo hostigamiento hacia la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, su líder y sus militantes. Al asumir la presidencia, Ruiz Cortines propuso a Enríquez una alianza entre el PRI y el Partido Enriquista mediante la creación de un partido paraestatal como parte de una simulación democrática. Enríquez aceptaría solo bajo ciertas condiciones que incluían la disolución de ciertos monopolios políticos y económicos. Ruiz Cortines desechó la propuesta, la represión continuó y a petición del PRI, la Secretaría de Gobernación declaró la disolución del partido. Posteriormente, Enríquez evitó cualquier llamado a la insurrección en pro de aceptar la derrota de manera pacífica y evitar un mayor derramamiento de sangre, retirándose así de la vida pública hasta su fallecimiento en 1972. Paralelo al enriquismo y a los intentos anarquistas en la esfera política formal, en 1948 también surge el Partido Popular. Su líder y fundador, Vicente Lombardo Toledano, fue un intelectual y sindicalista obrero que, aunque nunca perteneció al Partido Comunista Mexicano, estaba profundamente preocupado por el rumbo del país después del sexenio cardenista. Y es que es justo después del gobierno de Lázaro Cárdenas cuando la clase obrera dejó de participar efectivamente en la toma de decisiones del gobierno, mientras que la derecha ganaba cada vez más aceptación en la sociedad mexicana y el régimen priista se alineaba progresivamente con el reaccionismo y la burguesía imperialista. Ante ese escenario, Lombardo convocó a una reunión de izquierda llamada la Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos, en donde se analizaría el estado de la Revolución Mexicana, la situación del movimiento obrero, el futuro de la izquierda mexicana y la creación de un partido nuevo. A pesar de los ideales de Lombardo y de la misma Mesa Redonda de Marxistas Mexicanos, el partido se crearía bajo la consigna de no ser marxista, sino más bien popular. Esto con el fin de evitar más disputas con el Partido Comunista Mexicano u otros partidos de corte marxista, así como para evitar reduccionismos sectarios. Ya en el ruedo, el Partido Popular se retractó y para 1960 cambiaron su nombre a Partido Popular Socialista. Desafortunadamente para el partido y para aquellos que les confiaron su voto, las buenas intenciones solo se quedaban en el discurso. La falta de consenso entre sus miembros, otros movimientos de izquierda, así como la inicial persecución de comunistas y su posterior cooptación con el régimen, terminarían volviendo al movimiento lombardista en un partido paraestatal al servicio del PRI como simulador de pluralidad democrática y oposición. El Partido Popular Socialista perdería su registro en 1997. De destino similar, en 1954 surgió el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana,
mejor conocido como PARM. Sí, otro partido que añoraba los ideales de la Revolución Mexicana que fueron degenerándose con el pasar de los sexenios priistas. Y sí, para sorpresa de nadie, fundado por militares tras la marginación de este sector desde el sexenio de Ávila Camacho. Uno de sus fundadores, Jacinto Blas Treviño, fue concuño de Adolfo Ruiz Cortines, lo que obviamente facilitó la consolidación y el libre consumo de recursos del erario por casi 45 años. La realidad es que se trató de un partido que, aunque se vendía como oposición pregonando en su discurso el regreso de la revolución, al final siempre fue un partido paraestatal, satélite y cómplice del PRI, y nunca brilló en ningún ámbito político ni movía masas. Si bien ganó algunas presidencias municipales por su propia cuenta, en las elecciones presidenciales siempre se alió con el PRI hasta 1988, que se comenzaría a aliar con el movimiento cardenista y el PRD. El partido perdió su registro en 1997, regresó de la muerte en el 2000 y volvería a perecer en el mismo año, pero esta vez para siempre. Huelga decir que varios militantes del PARM terminarían en el PRD, Convergencia, o sencillamente regresaron al PRI. La apertura partidista. Aunque es cierto que los años 70 y 80 marcaron el auge y la consolidación de la izquierda mexicana, no se puede iniciar este recorrido sin mencionar al Partido Demócrata Mexicano, PDM. Surgido en 1979 como un partido de derecha con una filosofía social cristiana, el PDM tuvo sus raíces en la facción radical de Manuel Torres Bueno dentro de la Unión Nacional Sinarquista. A pesar de compartir el espectro político con el PAN, el PDM buscaba diferenciarse evitando comparaciones con el Partido Blanquiazul, al que consideraban parte del mismo sistema. En lugar de ello, se centraban en el voto de las clases bajas rurales, mientras que el PAN aspiraba al voto de las clases medias urbanas y adoptaba un discurso más moderado. A pesar de sus avances electorales en los 80s, el PDM nunca dejó de ser un partido minoritario. Después de una serie de tropiezos y fracasos electorales en los 90s, finalmente el partido perdió su registro en 1997. La misma apertura democrática que le dio cabida al sinarquismo del PDM fue la misma que le daría espacio a una serie de diversos movimientos y partidos de izquierda nacidos del movimiento del 68 y del fin de la bonanza del milagro mexicano. No obstante, esta apertura partidista, producto en gran parte de la reforma política de 1977, no significó una verdadera conciliación con la democracia. La realidad es que los años 70 y 80 marcaron un punto de inflexión entre una izquierda perseguida y asesinada y otra que, al rechazar la violencia, encontró los cauces legales para su desarrollo. Sin embargo, para desgracia de la democracia mexicana, esta apertura fue instrumentalizada por el PRI para simular una pluralidad democrática mientras le restaba votos al PAN como la única oposición que realmente representaba una amenaza al régimen. En este contexto, no sorprendía que, al igual que ocurrió con el PARM y el Partido Popular Socialista, muchos de esos movimientos fueran acusados de ser simples satélites y cómplices del PRI, y que para colmo, y como evidencia de ello, recibían apoyo político y económico directamente del régimen, como fue el caso de Política Popular, el precursor más antiguo del actual PT. Si bien algunos de estos nuevos partidos podrían ser vistos como paleros paraestatales, otros jugaron un papel crucial en la formación de la izquierda mexicana moderna, que originó inicialmente al PRD y este a su vez a Morena. Pronto comenzaron a surgir diversos partidos que anhelaban el retorno de los ideales cardenistas. Uno de ellos fue el Partido Socialista de los Trabajadores, de corte marxista, y que en 1987 evolucionaría al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. A pesar de haber sido señalado durante muchos años como un partido paraestatal, en 1988 el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
se integró al Frente Nacional Democrático, aportando con ello una gran cantidad de votos gracias en gran medida a su nombre y logotipo. Luego de las elecciones del 88, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional no volvería a aliarse con el incipiente PRD y terminó por perder su registro en 1997. Por otro lado, en 1981, el Partido Comunista Mexicano dejaría de existir para renacer como el Partido Socialista Unificado de México, PSUM, un partido que conglomeraba diversas corrientes y movimientos de izquierda, pero que pretendía dar un giro radical en su ideología, pasando del marxismo soviético clásico a una visión más cercana al eurocomunismo y abrazando distintas causas como el feminismo, la diversidad sexual y el ecologismo. En su poco tiempo de vida, llegó a ser la tercera fuerza electoral, llevando a 17 diputados a la legislatura federal, algo insólito en esos tiempos, sobre todo para un partido que llevase la palabra socialista en su nombre. Paralelamente, en 1984, Eberto Castillo funda el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores. Otro partido de ideales revolucionarios y socialistas, el cual, aunque buscaba la alianza con otros partidos de izquierda y movimientos sociales, tampoco pudo escapar de las acusaciones como palero del PRI. A pesar de las críticas, el PMT evolucionaría al fusionarse en 1987 con el Partido Socialista Unificado de México, creando así el Partido Mexicano Socialista, con la intención final de unificar las diferentes facciones de la fragmentada izquierda mexicana. Aunque la idea de consolidar toda la izquierda mexicana en un solo movimiento no se materializó con el Partido Mexicano Socialista, el proyecto evolucionaría con el Frente Democrático Nacional. Este movimiento aglutinó la facción antineoliberal del PRI, conocida como la Corriente Democrática, liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, junto con diversos partidos y movimientos de izquierda para competir en las elecciones presidenciales de 1988 contra el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. A pesar del acusado fraude electoral, algunas de las organizaciones de izquierda que conformaron el bloque cardenista deciden continuar el proyecto y en 1989 dar el último paso en la evolución del Partido Mexicano Socialista, creando así el PRD, partido del cual hablaremos más tarde. Los 90s, la transición democrática y el nuevo milenio. Los años 90 no solo iniciaron con la consolidación de un partido de izquierda que verdaderamente representaba una amenaza para el régimen, sino también comenzaba el inicio del fin del PRI, gracias en gran parte al total despojo del partido de su espíritu revolucionario con la introducción del neoliberalismo, a la falta de continuidad del ya lejano milagro mexicano y a la desastrosa crisis económica de la década perdida de los 80s. Lejos parecían los años donde abundaban partidos de nombre e ideología directamente comunista, marxista o socialista, pues la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS y las guerras yugoslavas no solo hicieron que esos términos sonaran terribles, sino también replantearían el enfoque de la izquierda mexicana hacia una perspectiva mucho más socialdemócrata, más propia del liberalismo europeo que de la fallida Unión Soviética. En esa línea, los 90s verían perecer a los previamente analizados PARM y al Partido Popular Socialista, pero daría espacio a nuevas voces, entre las cuales nacería en 1996 el Partido Democracia Social, un partido de ideología socialdemócrata, heredero del Partido Comunista Mexicano y del PRD, dada la trayectoria de su líder y candidato a la presidencia en el año 2000, Gilberto Rincón Gallardo. De ideales progresistas, Rincón Gallardo abogaba fuertemente por los derechos humanos y la igualdad en México, con notable enfoque en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad,
dado que él mismo padecía de una condición que lo limitaba físicamente. Si bien su partido perdería el registro en el año 2000 al no obtener el mínimo requerido de votos, Rincón Gallardo presidió la recién creada CONAPRED desde el 2003 y hasta el 2008, año en el que falleció. Volviendo a los 90s, pero en el polo opuesto del espectro político, nace en 1998 el partido Alianza Social, el cual es nada más ni nada menos que el sucesor del sinarquista Partido Democrático Mexicano. Si bien se autodefinían como centro, la realidad es que la mayoría de sus miembros eran exmilitantes del PDM. El partido ciertamente no fue un éxito, y a pesar de aliarse en las elecciones del 2000 con el PRD, Convergencia y el PT, traicionando así sus más profundos ideales, no consiguió nunca despegar y perdieron su registro en 2003. Ya entrando en el nuevo milenio y con el PAN gobernando el país, la economista socialdemócrata Patricia Mercado crearía en 2002 su propio partido llamado México Posible, el cual aglutinaría a la mayoría de los miembros de Democracia Social de Rincón Gallardo, incluyéndose ella misma como parte del éxodo. La existencia de México Posible fue ciertamente efímera, durando solo un año. Sin embargo, no todo estaba perdido, pues este partido tendría su sucesor espiritual en 2005 bajo el nombre de Partido Socialdemócrata, PSD, también conocido como Alternativa Socialdemócrata y Campesina o simplemente como Alternativa Socialdemócrata, igualmente encabezado por Patricia Mercado. Como es evidente, el partido tenía notables problemas de identidad, los cuales solo eran el reflejo de la falta de organización, disputas internas y crisis en la dirigencia nacional del partido. Los conflictos al interior del movimiento no hacían más que debilitarlo, sobre todo después del polémico enfrentamiento por la candidatura a la presidencia del año 2006 entre su líder Patricia Mercado y el empresario farmacéutico Víctor González Torres, dueño de farmacias similares y tío del Niño Verde, quien ya había ganado un cierto prestigio dentro del partido, pero al final terminó por postularse como candidato independiente no registrado. El partido simplemente nunca despegó, terminó perdiendo credibilidad y con ello también su registro en 2009. Al final, muchos de sus miembros, quienes a su vez eran militantes de México Posible y Democracia Social, terminarían en las filas de Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. En 2005 surge el partido Nueva Alianza, también conocido como PANAL. A diferencia de lo que la inclusión de este partido en este video pueda sugerir, este partido está lejos de ser considerado un fracaso. Y para explicar esto hay que analizar sus orígenes. Nueva Alianza surge como escisión del PRI de la mano de Elbaster Gordillo, y con ello como el ala política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con esto en cuenta, es fácil percatarse de dos cosas. 1. Que Nueva Alianza es y siempre ha sido un partido controlado en su totalidad por Elbaster Gordillo. Basta percatarse que todos sus dirigentes nacionales han sido cercanos a ella. Y 2. El aspecto financiero del partido, el cual, además de contar con los recursos financieros otorgados por el INE, Nueva Alianza gestiona a discreción millones de pesos por concepto de cuotas del SNTE, entre otros tantos ingresos provenientes de negocios e inversiones que posee el sindicato de maestros. Ideológicamente, el partido señalaba a la educación como su principal causa y preferían posicionarse fuera del clásico espectro político de izquierdas y derechas, aunque a veces se consideraban centro y otras tantas como liberales. A pesar de haber perdido su registro como partido político nacional en 2018 debido a los escasos votos ganados, el partido se las ha ingeniado para seguir vivo hasta la actualidad como partido político local. La clave de su supervivencia no es otra que la alianza oportunista y el marcado pragmatismo que los ha llevado a aliarse con el PRI, el PAN, PRD
Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y con Morena. A final de cuentas me retracto. Nueva Alianza sí es un fracaso, pero un fracaso que se niega a morir. Avanzando un poco en el tiempo, y ya en la década de los 2010, resurge la derecha bajo una supuesta representación de la Iglesia Evangélica con el Partido Encuentro Social, conocido simplemente como PES. Si bien este partido obtuvo su registro como partido político nacional en 2014, sus orígenes se remontan al 2003, cuando operaba como una organización política afiliada al PRI. En 2008, ya como partido político local, el entonces presidente Hugo Eric Flores Cervantes, de formación neopentecostal, pertenecía a la congregación La Casa sobre la Roca, una iglesia que apoyó públicamente la candidatura presidencial de Felipe Calderón. En el actuar político, el PES se caracterizó por su cínico pragmatismo, aliándose a diestra y siniestra con quien mejor le garantizara la permanencia en el poder, sin reparar en ideologías ni principios, al mismo estilo que Nueva Alianza o el Partido Verde. Sin embargo, la mayor hipocresía tanto de este partido como para Morena es justamente la alianza entre estos dos partidos en las elecciones del 2018. Pues qué lógica cabría en que el partido culmen de la lucha izquierdista mexicana, donde confluirían los ideales progresistas en materia de derechos sexuales y defensores del Estado laico, se aliasen con un partido conservador, religioso y fundamentalista como Encuentro Social. A pesar de sus alianzas con Morena y su arrollador triunfo en 2018, el partido Encuentro Social pierde su registro en el mismo año. Renació en 2020 con el nombre de Partido Encuentro Solidario, perdió el registro como partido político nacional al año siguiente, quedando como partido político estatal solo en 11 estados, y finalmente en las elecciones de 2024 perdió el registro en todos los estados menos en Baja California. Por cierto, para los quisquillosos, no era casualidad que las siglas PES hagan referencia fonéticamente al símbolo cristiano también conocido como Ictis, el cual es precisamente un pez, y es el símbolo bíblico asociado tradicionalmente con Jesucristo y los primeros cristianos. En 2020, y ya con Morena en el poder, surgen dos partidos políticos tan fugaces como de dudosa reputación: Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. El primero, Redes Sociales Progresistas, se trató de un partido que, más allá de hacer uso de un pésimo nombre como intento de parecer modernos y acercarse a las juventudes, escondía un trasfondo de intereses personales y conexiones cuestionables que reflejaban su verdadera naturaleza oportunista. Detrás de este partido se encontraban Fernando González y René Fujiwara, yerno y nieto respectivamente de Elba Ester Gordillo, quienes, por cierto, antes de la victoria de AMLO en 2018, declararon sus intenciones de no solo renunciar a Nueva Alianza y unirse al partido morenista, sino también de asegurarse que la SNTE cancelaría su histórico apoyo al PRI en pro de beneficiar a Morena. Vaya, que en pocas palabras, Redes Sociales Progresistas se trató de otro negocio más de Elba Ester Gordillo y su sindicato. Por otro lado, el partido Fuerza por México, el cual no debe confundirse con la coalición Fuerza y Corazón por México, formada por el PRI, PAN y PRD del 2024, fue una entidad efímera, de ideología de centro-izquierda afín a Morena. Sin embargo, su ideología o afinidad política no era lo preocupante, sino más bien sus orígenes, los cuales siguen la clásica tradición del chapulín político como modus vivendi. Y es que entre los controversiales fundadores de Fuerza por México se encontraban Gerardo Islas Maldonado, diputado federal de Nueva Alianza y allegado al exgobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle; Pedro Aces Barba, expriista, senador suplente de Morena y sobrino de uno de los máximos dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México; y Ricardo Monreal Ávila, actual senador de larga trayectoria política
cuyo currículum incluye haber formado parte del PRI, del PRD, el PT, Movimiento Ciudadano y Morena. En pocas palabras, detrás de ambos partidos se encontraba el mismo sindicalismo corporativo rancio, típico de partidos como Nueva Alianza y el PRI, con dirigentes que han aportado poco o nada al país y que se aprovechan del sistema electoral mexicano para beneficio propio. El estrepitoso fracaso de estos partidos refleja los vicios de la política mexicana, con una representatividad social y política mínima. Redes sociales progresistas y Fuerza por México fueron incapaces de atraer a votantes que se sintieran genuinamente representados. Además, ambos partidos enfrentaron problemas de democracia interna, nepotismo y la imposición de celebridades e influencers para captar votos de los ciudadanos más ingenuos. En general, sus dirigentes mostraron un obvio desinterés por convertir sus partidos en movimientos sociales serios y más bien se evidenciaron como oportunistas de un sistema electoral que les permitió llenarse los bolsillos. Finalmente, en 2024 ocurrió lo que muchos ya vaticinaban. El PRD perdió su registro. Este partido, que nació como la primera alternativa robusta y seria de una izquierda opositora en México, logró aglutinar a prácticamente todos los movimientos progresistas en un solo frente. Sin embargo, el PRD fue víctima de sus propios errores y de los intentos fallidos por corregirlos, perdiendo toda identidad ideológica al aliarse con quienes se suponía eran sus antagonistas. No hablaré más del PRD, pues como es tradición en la política mexicana, el partido puede no desaparecer o renacer, y además porque ya hay un video en el canal que abarca más a detalle la historia, evolución y declive de este partido, el cual te dejo aquí arriba y en la caja de descripción del video. Si una lección nos deja este recorrido es que a pesar de la gran cantidad de fracasos y decepciones políticas en la historia de nuestro país, nunca se debe menospreciar la pluralidad y el derecho de crear nuevos movimientos políticos. La diversidad política es esencial para garantizar que todas las voces y necesidades de la sociedad encuentren representación y respuesta. Sin duda alguna, todos los avances políticos y sociales, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, se deben justo a aquellas personas que levantaron la voz en nombre de injusticias y sed de cambio. Aquí concluye nuestro viaje al cementerio de partidos políticos mexicanos. Por ahora déjame tu opinión. ¿Qué partido político crees que tenía potencial de cambio para México? ¿Crees que alguno fue maltratado por la historia mexicana? ¿Crees que en el futuro surja un nuevo movimiento que desafía a Morena sin recurrir al viejo establishment? Compárteme tus ideas, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y dale me gusta solo si consideras que mi contenido vale la pena. De mi parte es todo, nos vemos en el próximo video, quiero que estés bien y hasta luego. Chao, 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 chao.